Buenos días, les hablamos desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar. Hoy es 18 de marzo, son las 8:15 de la mañana, hacen 9 grados y ha salido el sol en Cádiz. Saludamos a todos los amigos de Dermachat, así como a los amigos de Foroderma 2.0 y al resto de dermatólogos que se unen a nuestras sesiones clínicas online. Hoy la doctora Lidia Osorio nos va a hablar de un tema muy interesante. Nos va a hablar de mosaicismo y lesiones cutáneas lineales. Les dejo con ella. Buenos días, yo soy Lidia Osorio García, residente de primer año de dermatología, y hoy os voy a hablar, como bien ha dicho Mario, de mosaicismo y lesiones cutáneas lineales. Bueno, un pequeño índice en el que vamos a tratar principalmente tres temas: los mecanismos de formación de mosaicismo, las particularidades de los mosaicismos y los patrones de mosaicismo cutáneo, que es el tema en el que nos vamos a centrar principalmente. ¿Qué es un mosaicismo? Es la convivencia en el mismo individuo de células con distintos genotipos originadas por un mismo cigoto. Este mosaicismo se puede manifestar fenotípicamente si la mutación da alteraciones expresables que se localizarán donde las células estén mutadas, en esos lugares. La piel es un órgano especial porque su fácil acceso a ella pues, nos permite estudiar los distintos patrones de mosaicismo. Bueno, en cuanto a los mecanismos de formación de mosaicismo, tenemos tres tipos de mosaicismo, tres conceptos distintos. El mosaicismo genómico es cuando ocurre una mutación in novo en el genoma de la célula, que se transmite a todas las células que de ella proceden. Tenemos un concepto especial que es el mosaicismo revertido, que es cuando se hereda una mutación y la mutación que ocurre ex novo, el mosaicismo, pues revierte esa mutación persistente. El mosaicismo funcional epigenético es cuando esa mutación que se hereda se expresa o no se expresa o se inactiva. Entonces, depende de dos fenómenos principales, como el fenómeno de Lyon, que ocurre en los cigotos femeninos, en las células femeninas que tienen dos cromosomas X. Al azar, uno de estos cromosomas se inactiva, formando el corpúsculo de Barr, y se expresa solo uno de los cromosomas X. Y los tramposones, que son segmentos de ADN que tienen la capacidad de moverse y se expresarán o no se expresarán según el segmento en el que estén incluidos. Las manchas gemelas o didimosis es cuando concurrentemente hay dos áreas de tejido mutante en una misma región que son distintas entre sí y distintas del tejido circundante, que es normal. Aquí en la imagen podemos ver cómo, siguiendo las líneas de Blaschko, tenemos áreas de hipopigmentación e hiperpigmentación. Bueno, esto ocurre cuando de una célula heterocigótica para dos mutaciones, al dividirse por el fenómeno de mitosis y recombinación, al final obtenemos dos células homocigotas para esa misma mutación. No es la empresa de Jesús Merino, sino la de su mujer. Bueno, las particularidades de los mosaicismos. 1. En cuanto a los mosaicismos, ocurren enfermedades ligadas al cromosoma X que afectan a la piel. Las enfermedades ligadas al X de carácter recesivo, en los varones se expresa la enfermedad completa y la mujer siempre va a ser portadora asintomática. Aquí el fenómeno del Lyon no afecta la expresividad de la enfermedad. Entonces, cuando el padre es el afectado, el 100% de las hijas serán portadoras y los hijos serán sanos. Y cuando la madre es la portadora, el 50% de las hijas serán portadoras y el 50% de los hijos afectados. Cuando la enfermedad ligada al X es de carácter dominante, en la mujer la enfermedad se expresará con un carácter más o menos severo según el fenómeno de Lyon. Y en el varón la enfermedad suele ser letal. Cuando el padre es el afectado, el 100% de las hijas serán afectadas y los hijos serán sanos. Y cuando la madre es la que transmite la enfermedad, el 50% de las hijas serán afectadas y el 50% de los hijos también, siendo el resto sanos. Cuando el mosaicismo ocurre en enfermedades de herencia autosómica dominante, aquí tenemos que hablar de dos conceptos. Las alteraciones segmentarias de tipo 1, que es cuando ocurre una mutación
el nodo en una célula que se manifestará según algún patrón de mosaicismo cutáneo que veremos a continuación, y las alteraciones segmentarias de tipo 2. ¿Qué ocurre cuando de los progenitores se hereda la enfermedad y además ocurre una mutación de novo en el alelo sano del gen de esa misma enfermedad? Por lo que tendremos las manifestaciones propias de esa enfermedad en toda la piel, más alteraciones severas o más tempranas en el segmento de piel que está afectado según la mutación en novo que ha ocurrido de mosaicismo. Hay enfermedades que son incompatibles con la vida si estuvieran presentes en todas las células del organismo, por lo que solo pueden manifestarse con alteraciones cutáneas de tipo mosaicismo. Y luego también tenemos otras que tienen herencia paradominante, es decir, que en heterocigosis no se expresa y en homocigosis letal, por lo que igualmente solo se expresan como mosaicismo. Y por último, las enfermedades poligénicas. Aquí no podemos hablar de alteraciones segmentarias de tipo 1 y tipo 2, por lo que hablamos de manifestaciones segmentarias aisladas, las que son de la enfermedad que sigan un patrón de mosaicismo, y las manifestaciones segmentarias superimpuestas, que es cuando existe una enfermedad y aparte hay un mosaicismo. Bueno, en cuanto a los patrones de mosaicismo cutáneo, aquí nos vamos a centrar sobre todo en el patrón 1 o que sigue las líneas de Blaschko, que podemos ver en las imágenes superior izquierda. Tenemos el patrón 2 en damero tablero de ajedrez, el patrón 3 que es en filoide, el patrón 4 que mancha que no respeta la línea media y el patrón 5 de lateralización. Bueno, el patrón 1 que sigue las líneas de Blaschko. Tenemos 4 alteraciones principales que vamos a ver una a una. Los nevos epidérmicos son amartomas que se originan del ectodermo, que causa mutaciones en las células de la capa basal de la epidermis, por lo que causará alteraciones en queratinocitos, glándulas sebáceas, folículos pilosos y glándulas apocrinas y ecrinas. Aparecen de forma congénita o de edad temprana con una prevalencia de 1 por cada 1000 nacidos vivos. El nevo epidérmico verrugoso, el primero de ellos, se forma a partir de los queratinocitos. Aquí en esta imagen podemos ver que se forman placas queratóxicas con una superficie aterciopelada, de una coloración parduzca o marronácea. Pueden ser únicas o múltiples y también circunscritas o sistematizadas. Los hay de dos tipos, epidermolíticos, cuando existe hiperkeratosis epidermolítica, se produce por mutación en las citoqueratinas 1 y 10, y no epidermolíticos. Estos presentan mayor frecuencia de manifestaciones extracutáneas y se asocia a diferentes síndromes, como el síndrome Proteus, por ejemplo. El nevo epidérmico verrugoso inflamatorio lineal, o Neville. Aparece siguiendo también las líneas de Blaschko en forma de lesiones solasiformes. Estas lesiones son muy pruriginosas. Histológicamente podemos ver un infiltrado de células mononucleadas en la dermis. Bueno, en segundo lugar, el nevo sebáceo. Deriva de las glándulas sebáceas y aparece sobre todo en cuero cabelludo, cara y cuello. Como podemos ver en la imagen, es una placa amarillenta o anaranjada. Esta placa con el tiempo se va haciendo más visible, más oscura, más verrugosa. El nevo sebáceo se puede asociar a manifestaciones sistémicas como anomalías cerebrales, el tumor lipodermoide de la conjuntiva y cologomas. Cuando se dan estas 3 alteraciones a la vez, se habla de síndrome de Solomon o facomatosis del nevo sebáceo de Jadassohn. Bueno, en cuanto al solicitar pruebas de imagen cerebral de rutina a todos los pacientes que presenten este nevo, es un tema controvertido. No se ha visto ni que sea una ventaja ni que sea un inconveniente. Se ha hablado también del potencial de malignización de estos nevos, habiéndose visto relación con la aparición de carcinoma vasocelular, aunque se ha visto que la mayoría de estos carcinomas vasocelulares con los que se relacionaron son realmente tricoblastomas. Y a veces se ha asociado con el raquitismo hipofosfatémico por resistencia a la vitamina D. En tercer lugar, nevo comedoniano. Deriva de la unidad pilosebácea. Aparece sobre todo en cara, cuello, tronco o extremidades superiores. Aquí en la imagen podemos ver lesiones similares a comedones abiertos que siguen las líneas de Blaschko. También se puede asociar a manifestaciones extracutáneas como anomalías esqueléticas del sistema nervioso central y cataratas. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, tienen un origen poligénico y multifactorial. En ocasiones tenemos enfermedades comunes que también pueden seguir un patrón blascoide, como la psoriasis, la dermatitis atópica, el líquen plano, etc. Bueno, en primer lugar, como enfermedad inflamatoria tenemos el líquen estriado. Aparece en la infancia y es asintomático y autolimitado. Sobre todo aparece en extremidades
pero siendo menos frecuente en tronco o en la cara. Generalmente esta lesión progresa durante algunas semanas, después se estabiliza y regresa de manera espontánea, en un año o dos. Aquí podemos ver las imágenes, pápulas planas, generalmente como eritematoparducas, con una descamación fina en su superficie. Y la blasquitis, que aparece en adultos. Son lesiones papulovesiculosas que son muy pruriginosas. Aparecen sobre todo en el tronco, como podemos ver en la imagen. La enfermedad es autolimitada, se resuelve de manera espontánea en unos 2 meses, lo que pasa que es recurrente. Bueno, en cuanto a otro patrón que sigue la línea de Blasco, son las enfermedades por alteración de la pigmentación. En primer lugar tenemos la hipopigmentación, que sigue la línea de Blasco, o también llamada hipomelanosis de Ito. Aparece línea y remolino hipopigmentados, como podemos ver en la imagen. La localización es variable, son más o menos extensos y pueden ser uni o bilaterales. Aparecen desde el nacimiento o en la infancia. Se pueden asociar a manifestaciones extracutáneas, tipo alteraciones del sistema nervioso central, oculares o del sistema musculoesquelético. Bueno, en cuanto a la hiperpigmentación según la línea de Blasco, hipomelanosis nevoide lineal, también aparece desde el nacimiento a la infancia, también tiene una extensión variable y puede asociarse de igual manera a manifestaciones extracutáneas, como alteraciones del sistema nervioso central y alteraciones del sistema musculoesquelético. Otro patrón que sigue las líneas de Blasco son las enfermedades monogénicas. Aquí destacar la incontinencia pigmenti, que es una enfermedad con un patrón dominante ligado al cromosoma X, que pasa por 4 estadios, que son el vesicular, verrugoso, hiperpigmentado y atrófico. Es una enfermedad de mujeres y aparece desde neonatos. Es una displasia ectodérmica, por lo que se relaciona a otras alteraciones distintas de las cutáneas, como son las visuales en un 40% de los casos, en un 30% de los casos, y también dentales y alopecia en un menor porcentaje. Y hablar un poco de la enfermedad de Dariel. Esta también puede seguir un patrón blascoide. Según sea segmentario de tipo 1, si es una mutación de nuevo que aparece siguiendo un patrón de mosaicismo lineal, o bien de tipo 2 si se hereda la enfermedad y en el alelo sano ocurre una mutación de nuevo que hace que una parte de la piel tenga ese mosaicismo. Aquí en la imagen podemos ver esas pápulas queratóxicas eritemato anaranjadas, típicas de esta enfermedad. En cuanto al segundo patrón, patrón 2 o patrón endamero, en tablero de ajedrez. Este mosaicismo es de las células derivadas del mesodermo, por lo que son de las vascularíficas, también de células del tejido neural y melanocitos. La piel se afecta a cuadros que alternan con piel sana, respetando la línea media, y afectan principalmente al tronco. En primer lugar, hablar del nevo pigmentoso, que aparece desde el nacimiento, y se no tiene ni cambio en la forma ni en el tamaño a lo largo de la vida, ni alteraciones en la superficie ni en la consistencia. En la imagen podemos ver esta mancha hipopigmentada que está bien delimitada. El nevo de Becker es un amartoma pigmentado, a menudo puede tener hipertricosis en su superficie y es de borde geográfico. Aparece en hombros o en toras. Se considera un nevo epidérmico por lo que a veces puede asociarse a manifestaciones extracutáneas y se considera un trastorno paradominante. Aquí podemos ver que se puede asociar a escoliosis, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y a hipoplasia isilateral de la mama, como podemos ver, en la imagen de la derecha, o a hipoplasia isilateral de la mama, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Si se da estas 3 alteraciones, se habla de síndrome de Becker. Y en tercer lugar, el patrón en vino de Oporto, la mancha en vino de Oporto. Es una malformación capilar por lo que aparece desde el nacimiento. Suele aparecer en la cara como este parche eritematoso de mayor o menor intensidad y es un marcador de gran variedad de síndromes, como el de Sturge-Weber. En tercer lugar, el patrón filoide. Aparecen lesiones hipo o hiperpigmentadas en forma de hojas. Puede aparecer como hipomelanosis con este patrón, marcador de mosaicismo en la trisomía 13, que se asocia también a otras alteraciones, o hiperpigmentación como patrón filoide, que es el marcador de mosaicismo de la tetrasomía 5p. En cuarto lugar, el patrón en forma de parche, sin separación en la línea media. Es el típico de los nevos melanocíticos congénitos, que son de gran tamaño.
Algunos afectan a toda la anchura de la espalda y se extiende por los flancos respetando el área central del abdomen. Otros tienen en forma de traje de baño o en forma de capa. Los hay distintos tipos, como podemos ver en las imágenes. Y el patrón de la lateralización, que es el quinto, aquí se encuadra el síndrome Child, que es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X, que se caracteriza por la presencia en un hemicuerpo de placas eritematoescamativas que están muy bien delimitadas en la línea media, como podemos observar en la imagen. Se asocia a alteraciones en los órganos internos y defectos óseos y silaterales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Hemos hecho un pequeño repaso de lo que son todas las lesiones cutáneas que pueden verse con disposición lineal. Vamos ahora a intentar abrir el chat. Vamos a pasar a la pantalla. Si quieren ustedes poner algo en el chat del grupo, vamos a intentar saludar. Y si alguien quiere escribir algo que comentemos, si no, pues bueno, pasaremos a cerrar la sesión. Muy bien. Aquí vemos conectada a la doctora María José Alonso, al doctor Leo Barco y al doctor Azaña, que nos siguen. Y bueno, vamos a ver. Preguntas y respuestas, si también se puede utilizar o no. Y nada, hemos abierto el chat de grupo. Muy bien. Aquí estamos compartiendo la pantalla. Pueden ustedes escribir si quieren. O incluso pueden hablar directamente por el micrófono si lo tienen activado. ¿Me oyes, Mario? Sí, te oigo perfectamente. Buenos días. Perfecto. Buenos días, Mario, buenos días. Oye, enhorabuena por la charla, lo primero, por el repasillo que nos habéis dado. Oye, yo considero que te lo he enviado por el chat. Yo creo que el nevo de pigmentoso y la hipomelanosis nevoide, ¿no? Lo que llamabais hito, yo creo que es lo mismo. Sí. Para mí. Sí. Lo que depende es el momento de la mutación, ¿no? Si la mutación es precoz, da una hipomelanosis nevoide amplia, con trastornos a veces asociados, neurológicos y demás. Y si la mutación es tardía, pues da el nevo chico, ¿no? Que tiene poco riesgo de afectación de órganos internos, ¿no? Porque la mutación ya ha sido tardía. ¿Opináis lo mismo, no? Claro. Bueno, la verdad es que es difícil llevarte la contraria, José Manuel, porque además el razonamiento es innegable. El problema de los mosaicismos pues viene dado casi siempre por el momento de la mutación, y esto da la expresión fenotípica. Como hemos visto enfermedades que pueden incluso ser letales dependiendo del momento y la localización de la mutación. Así es. Bueno, pues me alegro mucho de escucharte tan tempranito, ¿no? Bueno, y enhorabuena, tío, por la disciplina que lleváis de sesiones y demás, sois una envidia. Sois una envidia. Bueno, pues muchas gracias y os invitamos a todos a que participéis y que algún día hagáis vosotros vuestros propios hangouts. Esto se intentará. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a la mina. Venga, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta otro día. Adiós a todos.